Buenas noches a todas, a todos. Hoy, esta noche, nos encontramos nuevamente en una noche que está engalanada con un aroma exquisito. Y tenemos el honor de poder estar presenciando un nuevo encuentro con el grupo Jazmines. Ya sabemos que se formó en pandemia, empezaron a través del Zoom, y bueno, entonces, ¿por qué abandonarlo? Seguimos encontrándonos cada tanto, más allá de los encuentros presenciales, con estos Zooms del grupo Jazmines. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a disfrutar entre todos los cuentos de las chicas. Quiero decirles que después de la contada, cada una de ellas nos va a decir el título de cada uno de los cuentos, su autor, pero eso va a ser al final. Bueno, empezamos. ¿Les parece? Lo llaman jazmín estrellado, también el siempre verde. Otros, falso jazmín, una flor encantadora que invita a volar muy alto, hasta acariciar con los dedos de una mano la panza de las estrellas, hacerles cosquillas y escuchar sus risas. Cuenta Mónica Vita. No se te escucha, Mónica. Habilitate el micrófono, Mónica. Vos tenés que habilitarte el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, si a mí no me dejaba. Llueve. La mujer está esperando en la puerta de su departamento. Son las 7:30. Ya llamó 2 veces a su marido para preguntarle por qué tardaba tanto, que sabía perfectamente que tenían que ir a un lugar y no venía. Y no lo puede llamar de vuelta porque se le acabó la batería. De repente ve un muchacho que sale del departamento y cruza la avenida en forma despreocupada, bajo la lluvia. Y entonces piensa, ay, ¿cómo me gustaría a mí hacer lo mismo? Poder correr y además no esperar más. Pero claro, se mira los zapatos, con estos zapatos tan lindos como incómodos. De repente ve que viene el auto bordó de su marido y se apresura al cordón de la vereda, abre la puerta y se sienta. Y mientras se está poniendo el cinturón y se saca los zapatos húmedos, le pregunta por qué tardó tanto. Y ahí lo mira. No era su marido. ¡Ay! Perdón, lo que pasa es que es el mismo auto nuestro. El hombre está sorprendido, pero divertido. Linda coincidencia, le dice. Ah, ella lo mira de costado, lo ve un hombre bien vestido, bien peinado. Le agradó, pero sabe que tendría que bajarse. Y entonces le dice, bueno, me confundí porque los autos son iguales, del mismo color, pero acá siento el asiento caliente. Debe ser otro modelo, porque el nuestro no tiene eso. Él le dice, es un Toyota, porque a mí me encanta esa marca, es un auto muy seguro y además de buen diseño. A propósito, me llamo Martín. Yo, Lola, le dice,
pero por favor, déjame en cuanto puedas estacionar. No te lo recomiendo, porque está lloviendo a cántaros. Decime más bien a dónde te puedo dejar. Ella piensa y mientras piensa se da cuenta que se equivocó, porque a su marido no le gustaban los Toyotas. Así que ese no podía ser ese auto. Y ella le dice, bueno, acá cerca, yo ya veré después cómo hago, porque nosotros teníamos una cena aburrida en realidad, de unos amigos de mi marido, donde iban a mostrar fotos. A propósito, le dice él, yo todos los martes voy a la casa de Pierre. Él convida un grupo seleccionado de gente, que son todos macanudos, muy divertidos, y lo hace en el salón de su casa, en el quincho en realidad, y cocina exquisito. Prepara más o menos alrededor de 6 platos diferentes. ¿Te tienta ir? Ella lo mira y piensa, encantada, pero ¿no se estará metiendo en algo que no corresponde? Este hombre no parece ser un psicópata para nada. Y entonces acepta, solo que le pide el teléfono para avisarle al marido. Ah, le dice Martín, eso no puede ser porque se me cayó al agua. Bueno, pero lo de Pierre queda cerca. Cuando llegamos allí, le hablas por teléfono. Y así fue. Llegaron a lo de Pierre y él se la presentó. Le dijo, acá te presento a Lola, que con esta lluvia aceptó venir igual. Te hice tanta propaganda. Bueno, seguro que no la vamos a defraudar. Y lo primero que hizo ella es pedirle prestado el teléfono. Por supuesto se lo dieron, se alejó un poquito y mientras tanto Martín agudizaba el oído para ver qué es lo que ella hablaba. Bueno, sí, en realidad, claro, te estuve esperando, me lo has hecho de vuelta. Sí, y bueno, sí, después te van a mostrar todas esas fotos. En un restaurante francés, donde parece que la comida es exquisita porque siento un olor. Bueno, quedamos así. Después nos vemos. Sí. Bueno, besos. Entonces se dirigió al lugar donde estaban los demás comensales. Volvió a sentir ese olor exquisito. Lo primero que hicieron fue ofrecerle una copa de vino, que aceptó encantada. Se sentó entre la gente. Martín la miraba. Volvió a apreciar esa chaqueta naranja que traía, la pollera corta, los zapatos negros, la melena al viento. Y la vio tan suelta de cuerpo, tan despreocupada, dirigirse a la gente que no conocía, y además hasta llegó a hablar en francés con algunos. Pasaron, se sentaron, las cacerolas hervían y las sartenes, todas color cobre, colgadas en la pared. Una impresión sumamente agradable, y todos eran realmente agradables. Él pensaba, qué divertido. Esta mujer, la verdad que nunca conocí una persona así, que estuviera de remate y que se subiera al auto así, sin ningún prejuicio, sin nada. Era la verdad un caso especial, porque él siempre pensaba que las mujeres tenían un plan de mano ya previsto, pero ella parecía no tener ningún plan. Comieron lo más bien, estuvieron hasta tarde,
Y cuando fueron las 11:30, se fueron. Entonces Martín le preguntó a dónde la llevaba, porque ahora la lluvia era el doble que antes que ellos llegaran. Lola le contestó que la dejara en el mismo lugar donde la había encontrado. Bueno, Martín seguía así como divertido, como no pudiendo entender o no pudiendo digerir este encuentro. Entonces fue y la dejó en la puerta de la casa, no sin antes sacarle la promesa de que el martes que viene volverían a lo de Pierre. Ella le dijo que sí. Bueno, se despidieron. Y Martín estaba solamente pensando en lo que había pasado, que se equivoca de calle. Y tuvo que dar una vuelta e iría a pasar por el mismo lugar donde la había recogido. Pero poco antes de llegar a la media cuadra, ve a Lola. Y a Lola que otra vez sale del departamento y se sube a otro auto. Pero esta vez blanco. Bien, muy bien, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Muy bueno, Bueno. Muy bueno. Muy. Gracias, Mónica. Muchas gracias. El jazmín chino nace con la primavera. Sabe de sueños y silencios, ama la libertad y trepa libremente hasta insospechadas alturas, donde los rayos del sol lo ilumina con todas las fuerzas. Su abrazo acorta las distancias, su aroma perfuma el alma. Cuenta Grace Lorenzo. Al lado de mi casa se mudaron 2 hermanas, eran mellizas. Decían que una de ellas era loca y muda. Pero no era peligrosa. Solía deambular por la calle muy metida en sus pensamientos. Yo tenía 12 años y la verdad es que le tenía mucho miedo. En una oportunidad volvía de la escuela y sentí que alguien me seguía por detrás. Me tiraron del pelo y me di vuelta y era la loca. Sin embargo me dijo, hola. Yo salí corriendo para mi casa muy asustada y llegué y le conté a mi mamá. Mi mamá me miró y me dijo, ay, qué nena tan fantasiosa. Te gusta escribir por eso, claro. No me creyó. Pasaron los días y a la salida de la escuela era una constante, me esperaba en la esquina. Y cuando yo llegaba, me miraba y me decía, ¿cómo estás? Yo salía corriendo para mi casa, pero no le contaba nada a mi mamá, porque ella no me creía. Llegaron las vacaciones de verano y me fui a Córdoba como era habitual a la casa de mi abuela, María Teresa. En ella todo era doble. Doble su dulzura, doble su amor y doble su sabiduría. Un día me animé a contarle a mi abuela, porque en realidad le contaba todo. Bueno, lo que uno puede contar teniendo 12 años. Mi abuela siempre me escuchaba. Y le dije sobre la loca muda. Ella me acarició el cabello con esa ternura y me dijo,
seguro que ella ve en vos algo especial, algo que mi nieta tiene, esa luz. Yo no sé de psicología, pero en realidad entiendo que es eso. Quiere comunicarse con vos. Yo me quedé un poco más tranquila porque la verdad que estaba muy asustada con él. Y terminaron las vacaciones. Volví a mi casa, comenzó la escuela. Y como era costumbre, mi mamá me iba a buscar al colegio cuando recién las clases se iniciaban. Volvíamos en micro. Y uno de esos días me miró y me dijo, ¿sabés lo que pasó con la loca? Tenía por costumbre correr de una esquina a la otra despavorida. Y uno de esos días se cayó y golpeó la cabeza contra el cordón de la vereda. Yo no sabía ni qué decir. Y mi mamá siguió y me dijo, ¿sabés qué? Corrimos todos los vecinos a socorrerla, pero llegamos tarde. No hubo nada que hacer. Y la loca, en su último suspiro, dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bien, muy bueno. Muy Muy bien. bueno, Grace, Muchas excelente. gracias. Muy bueno. Muy, muy bueno. Muchas gracias. Precioso. Precioso. Gracias, Grace. Gracias, Silvi. Jazmín Blanco. Parece el título de un cuento aún no escrito. Sus pétalos puros y blancos anuncian el inicio exacto de la hora de las horas que toda historia tiene. Un principio, un desarrollo y un desenlace final. Cuenta Patricia Mer. Cuando tenía 12 años, mi tía Ingrid me regaló 50 libros porque se tenía que mudar. Me los trajo en una bolsa de consorcio negra. Y yo pensé, ¿por qué me los regala en vez de donarlos a una biblioteca? Al ratito vino mi abuelo Marcos, el temido abuelo Marcos, el papá de mi mamá, y sin que nadie se lo pidiera, tomó la bolsa y los desparramó por toda la mesa. Y mirándolos, hizo una clasificación con todos ellos. Los libros permitidos para mi edad y los libros prohibidos. Mi abuelo Marcos era un tipo grandote, gordo, muy nazi, muy violento. Y toda la familia le teníamos miedo, hasta cuando se reía le teníamos miedo. Y encima yo era su primer nieto y era como que me quería cuidar de todo. Así que con esos libros hizo una torre de los libros permitidos para mi edad, que eran libros de la década del 60, juveniles, mediocres, y en la otra estaban los prohibidos, lo que a lo mejor podría tener escenas chanchas, malas palabras, como teta, culo, fornicación. Después los puso cada torre en una bolsa negra y se las dio a mi mamá. Y le dijo que cuando llegara a casa me diera la bolsa de los libros permitidos y la bolsa de los prohibidos la escondiera bien fuera de mi alcance. Y mi mamá, como le tenía mucho miedo a ese padre, le hizo caso. Cuando llegamos a casa, mi mamá me entregó la bolsa de la ética y la prohibida la escondió. Pero yo me hice el distraído y me di cuenta dónde la escondía. Ahí, detrás de unas botellas en el lavadero. Cuando una tarde estuve solo, lo primero que hice es ir al lavadero. Y ahí, detrás de las botellas, encontré la bolsa prohibida. Así que desparramé los libros en el piso
y entre la ropa para lavar y el jabón federal, me puse a mirarlos y a hojear y a buscar esas malas palabras en esos libros de hoja de Biblia, libros de Oscar Wilde, de Allan Poe, de Max Dunn. Estaba fascinado. Y encima, con toda la adrenalina que tiene un niño cuando sabe que está haciendo algo mal. Yo tuve un abuelo que me prohibió la literatura, la buena literatura. No me prohibió la tele, las drogas, el alcohol, haberme hecho hincha independiente, no, las buenas lecturas, esas historias memorables. Pero a pesar de tener este abuelo malo, yo empecé a gustarme leer, me fascinaba leer. Ahora yo tengo una niña, la hija de 10 años, y no la vuelvo loca para que lea. No, para nada. Lo que hago es, por ejemplo, tomo el libro de la Isla de la Fantasía y adelante de ella lo guardo en una caja fuerte y le digo, esta caja fuerte se va a cerrar con el 289, porque yo sé que cuando esté sola la va a abrir. O en un estante de la biblioteca pongo los cronopios de Cortázar, o en una mesita del libro, las novelas de Allan Poe, y con cartelitos, no tocar, esto no se toca, porque yo sé que Nina, cuando esté sola, va a pisar el palito y va a caer como si nada en la clandestinidad. Muchas gracias. Bien, bravo, Patricia. Muy bueno, Patricia. Gracias. Muy bueno. Muy Qué lindo, Patricia. Muy bueno. Gracias, Patricia, muchas gracias. Gracias, Silvia, vos. La vida inspira como el jazmín de frutas. Ese jazmín salvaje que se instala en un corazón enamorado. Se planta en el espíritu, florece en forma de beso, cautiva y seduce a los amantes, conquistándolos graciosa y dulcemente. Cuenta Nancy Ávila. El 14 de enero de 1922, Emma Sums, al regresar de la fábrica de tejidos Taruch y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta, fechada en el Brasil, por la que se enteró que su padre había muerto. A primera vista había sido engañada. El sello y el sobre, la letra desconocida le inquietaba. 9 o 10 renglones intentaban colmar la hoja. La carta decía que el 3 del corriente, el señor Manuel Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal. Firmaba la noticia un compañero de pensión de su padre, un tal Fein de Río Grande. Él no sabía que esa nota la leería la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Luego sintió un fuerte dolor en el vientre, ciega culpa, frío, dolor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que eso era imposible, porque lo único que había sucedido hasta allí era la muerte de su padre. Emma volvió a tomar el papel. Se fue a su habitación, furtivamente lo guardó en el cajón, como vislumbrando ya los hechos que se sucederían. Lloró hasta el oscurecer. Lloró el suicidio de Manuel Mayer, que en los antiguos días felices supo ser Emanuel Sums. Recordó los veraneos en esa chacra cerca de Gualeguay. Recordó la casita que tenían en Lanús, que les había sido rematada.
Trató de recordar también a su madre. También recordó el oprobio, los anónimos, con el suelto sobre acerca del desfalco del cajero. Recordó, no podía olvidar, la última vez que vio a su padre, él le juró que el ladrón era Lowenthal, Aaron Lowenthal, antes gerente de la fábrica, hoy ya era el dueño. Emma estaba cansada. Ese día trabajó hasta las 6. Luego se reuniría con sus amigas para planear qué harían el domingo. Todas hablaron de novios, pero nadie esperó que ella lo hiciera. Emma sentía especial un sentimiento de temor frente a los hombres. Ella cumpliría 19 años en abril. Se fue a su casa, comió, se acostó y luego se obligó a dormir. Cuando asomó la primera luz por su ventana, ya estaba perfecto su plan. Ya estábamos en el día sábado, el día que se concretarían los hechos. En la fábrica había rumores de huelga, pero Emma se había pronunciado en contra de toda medida gremial y de violencia. Ella había leído en la prensa que el barco, el Nordanham de Malmö, zarparía esa noche del Ique 3. Ese sábado ella trabajó hasta las 12. Luego se fue a dar un paseo por el puerto, el paseo de Don Julio. Por error entró a 2 o 3 bares y ahí pudo ver el movimiento de los hombres y de las mujeres. Pudo dar por suerte con los hombres del barco del Nordanham. Puso la mirada en uno, pero luego pensó de que este apuesto joven le despertaría un sentimiento de ternura. Entonces pensó en otro. Sí, uno más bajo que ella, un hombre ordinario. Este hombre la tomó de la mano, la llevó hacia un vestíbulo, después hacia un pasillo, después hacia un zaguán, luego hacia una puerta que se cerró. Allí estaba con este hombre sueco-finlandés. No hablaba español. Ella pensó que este hombre era para ella una herramienta de justicia y ella para él sería el goce. Este hombre le haría a ella lo que alguna vez su padre le había hecho a su madre. Luego, cuando ya estuvo sola y abrió los ojos, vio que en la mesa de luz le había dejado dinero. Ella lo tomó, sintió asco, lo rompió como había roto la carta. Luego salió de allí, fue a tomar el Lacroze, pasó por muchos barrios oscuros y se bajó en el Warnes. Allí la esperaba Lowenthal. Y ella le daría la información de la huelga. Lowenthal era para los íntimos un avaro. Para los no tan allegados era un hombre serio. Era corpulento, de barba rubia, anteojos ahumados y muy gordo, muy corpulento. Él la esperaba. Él vivía en los altos de la fábrica. En el patio siempre estaba atado el perro. Apenas había arrimado el portón para que Emma no tuviera problemas para entrar. Desde la ventana la esperaría. Pero los hechos no se sucedieron tal cual los había planeado Emma. Ella no quería ser castigada. Pero ya frente a Lowenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, ella sentía la necesidad de vengar el ultraje padecido y la deshonra. Ya estaba frente a Lowenthal para darle la información.
Llegó a decirle unos nombres, le sugirió otros, pero su tono de voz era tembloroso. Estaba nerviosa, parecía que se iba a descomponer. Entonces logró que Lowenthal fuera a buscar un vaso de agua. Ella ahí aprovechó y sacó del cajón el pesado revólver que todos sabían que él guardaba allí. El ingenuo, al regresar del comedor, ella gatilló 2 veces. El cuerpo se desplomó, el vaso se rompió. La cara la miró con odio y con asombro. La boca le insultó en yidis y en español. Las malas palabras no cesaban. Ella tuvo que hacer fuego otra vez. Y allí le dijo la acusación que tanto había preparado. He vengado a mi padre y no me podrán castigar. Pero Lowenthal no llegó a escuchar esto porque él ya se había muerto. Los ladridos le avisaron a Emma que no podía demorarse mucho tiempo. Ella le sacó los lentes que estaban salpicados, los dejó cerca del fichero, desordenó el diván, tiró unos papeles del escritorio, desabrochó unos botones del saco y se dispuso a hacer el llamado que tanto había preparado. Ha ocurrido algo increíble. El señor Lowenthal me dijo que viniera a verlo con el pretexto de la huelga. Él abusó de mí y yo lo maté. La historia era increíble, pero se impuso ante todos porque sustancialmente era verdad. Verdadero era el tono de Emma, verdadero era el pudor, verdadero era el odio, verdadero era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas algunas circunstancias, la hora y 2 o 3 nombres propios. Bien, bien, bien. Bravo, Nancy. Muy bueno, Bravo. muy bueno. Muy bien. Bravo, Nan. Bravo, 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 bravo. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Gracias. ¿Dónde encontrar un jazmín de invierno? ¿O un jazmín amarillo? ¿O de San José? Entre las hojas amarillentas de un libro abandonado en los estantes del olvido. Testigo de vaya saber qué historia, acaso clandestina, quizás censurada, tal vez prohibida. Allí se perpetuará para siempre. Cuenta Mónica Nedir. Gracias, Silvia. Como cualquiera, tenía nombre y apellido, pero eso era un detalle desde hacía demasiadas memorias, porque no había persona que no lo llamara con las 2 palabras que representaban su lugar en el mundo: wing izquierdo. Y estaba bien, porque había jugado al fútbol clavado en el costado zurdo del ataque desde la primera vez que pisó una cancha. Y como un destino o un impulso, se quedó parado allí, esperando que le pasaran la pelota. A partir de entonces, Win Izquierdo hizo goles, tiró centros, eludió marcadores y defensores, fue figura de sus equipos y amagó con tener un destino reducido a eso. Pero una tarde del final de un invierno, le ocurrió algo inaudito, considerando que le sucedió estando parado en la cancha, con la pelota debajo de un pie y, por supuesto, ubicado en la punta izquierda de la cancha. Win Izquierdo se enamoró. Sí, se enamoró. Fue en el instante en el que eludió a un marcador y levantó la cabeza para lanzar un pelotazo y entonces la vio
sentada en el tercer escalón de la tribuna norte, estaba ella. A Winnie Izquierdo le alcanzó la brevedad mágica de una sola mirada para comprender que todo el aire que había respirado hasta ese segundo de su historia era mucho menos importante que el universo que cabía en los ojos de esa mujer. Y se quedó allí, quieto, admirándola como un paisaje perfecto. Sintió que el suelo no lo sostenía cuando ella apretó su mano contra su boca para soplarle un... Apenas si pudo reaccionar cuando un marcador se le vino encima y le quitó la pelota. Parpadeó unos instantes, bajó la vista, escuchó a un hincha que lo insultaba y cuando levantó la mirada nuevamente al tercer tablón, ella ya no estaba. De allí en adelante, ni un milagro hubiera logrado que pensara en otra cosa o dejara de pensar en ella, porque dedicaba cada partido y cada movimiento, desde la punta izquierda, a tratar de encontrarla. Con frecuencia pateaba muy lejos la pelota, fuera de la cancha, para poder seguir el recorrido a propósito y rogar que volvieran a cruzárseles esos ojos. En general jugaba mal, pero de vez en cuando ofrecía una gran actuación para que lo mantuvieran en el equipo y poder así continuar con su búsqueda. Era tan enorme su desesperación que inclusive en un clásico hizo un intento de jugar por la punta derecha, pero no había caso. Ella no estaba. Un domingo, al comienzo de la primavera, Winnie Izquierdo fue sin ganas a patear un córner. Y esos ojos, como mundos, se le aparecieron de frente ante las pestañas. No hizo nada más, ni siquiera esperó que le soplara un beso. La enfocó con el alma, se olvidó de ese córner, se trepó al alambrado con una fuerza única, flameó hacia la tribuna y atrapó a esa mujer irrepetible para comenzar un camino sin regreso. Antes de irse, escuchó a la hinchada que le gritaba: ¡Winnie Izquierdo! ¡Winnie Izquierdo! Él se sacó su botín zurdo, lo hizo volar como un regalo en el viento, saludó con 2 sonrisas y se esfumó para siempre, convertido en un hombre feliz. Qué lindo. Qué lindo. Precioso. Precioso, Mónica. Hermoso, hermoso. Gracias. Habilitate el micrófono, Silvi. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Silvi. El jazmín del Cabo nos recuerda los años dorados de la infancia. El pan con manteca y la inolvidable adolescencia. Momentos felices, amores ardientes, la vida por la vida misma. Una gardenia jazminoide y aquellas manos que acarician nuestros sueños como pétalos al viento. Cuenta Roxana Cacopardo. Hacía ya un mes que había fallecido la mamá de Hilario Cuevas y él decidió instalarse en su casa. Para dormir eligió el dormitorio que había sido de sus padres. Y estaba haciendo la limpieza de esa habitación cuando arriba del ropero, bien al fondo contra la pared, debajo de una nube de polvo y pelusas, encontró un paquete.
parecía como que estaba escondido. Él lo bajó, se sentó en la cama, lo desenvolvió. Era un cuadro. No tenía gran tamaño. El óleo estaba enmarcado. En el borde inferior derecho, una firma con letra infantil, Irenita. Y al lado, la fecha, que señalaba que lo había pintado hacía 50 años atrás. Hilario ya había visto otros cuadros de Irenita, su mamá, cuando soñaba con ser una niña artista. Así la llamaban a ella. Había visto unos cuadros en la cocina, pero ese parecía que era como un regalo para él que le había dejado su madre. Entonces decidió colgarlo en el dormitorio, justo frente a la cama, donde había una pared desnuda. Ahí era el lugar ideal, porque él lo podría ver cuando se levantaba, cuando se acostaba. Era tan lindo ese óleo. Ella había pintado una casa estilo Tudor, de 2 pisos, en cada piso 4 ventanas. Las ventanas tenían cortinas que estaban corridas, no dejaban ver el interior de las habitaciones, que estaban cálidamente iluminadas. Y en el frente de la casa un gran jardín lleno de flores, y entre las plantas, medio confundida, la silueta de un muchacho manejando una hoz. El jardinero de la residencia, quizás. La cuestión que Hilario vio ese cuadro y le encantó tenerlo en el dormitorio. Y así hacía, lo veía a la mañana, a la noche, como ese viernes a la noche, y después de haberlo estado contemplando un largo rato, Hilario le pareció ver que una de las cortinas de las ventanas del primer piso de la casa pintada se corría lentamente. ¡Ja! Estoy tan cansado que veo visiones. Mejor me voy a dormir. Y así hizo. Apagó la luz del velador y se quedó completamente dormido. A la mañana siguiente se levantó con mucha energía porque era el día que él hacía su caminata. Pero antes de irse, se acordó de eso, de la cortina, de la ventana, del primer piso de la casa pintada, y volvió a contemplar el óleo. Y ahí se asombró, porque no solamente la cortina se había descorrido totalmente, sino que en la ventana estaba asomada la imagen de una nena, haciendo gestos desesperados, pidiendo auxilio, y atrás de ella una mujer muy parecida a la niña, también con los mismos gestos de desesperación. Hilario dejó de ver el cuadro, se ató los cordones de las zapatillas y se fue. Estuvo afuera todo el día. En la noche, cuando regresó, decidió dormir en la sala, en el sofá. No quería ver otra vez esa imagen. Pero a la madrugada, muy temprano, se despertó, todo transpirado, con un deseo incontenible de ir a contemplar el óleo. Y así fue. Y en ese momento, no solamente vio a la niña, a la mujer en esa ventana de la casa pintada, sino que en la ventana de al lado, un hombre. Y en la tercera ventana, un niño. Los 4 con cara de espanto. La de Hilario también. Decidió que era momento que tenía que saber qué había pasado con esa gente, en esa casa. Entonces se abrigó y decidió ir al barrio, de la infancia y la adolescencia de Irenita, donde había vivido hasta que se había casado. Claro que 80 cuadras lo distanciaban de ese barrio, pero estaba tan inquieto, tan nervioso que las caminó. Llegó al domingo muy temprano. Los rayos del sol apenas empezaban a calentar. Hilario caminó por las cuadras de ese barrio, buscando algún paisaje que a Irenita le había parecido lindo para inspirarse para pintar. Y no se dio cuenta. Pasó 2 veces por la casa.
Cuando lo observó bien, ahí vio que era la misma casa pintada por Irenita, con 50 años encima y algunas modificaciones. El jardín ya no estaba. Había sido reemplazado por un patio de baldosas, sin plantas. Y en la gran reja de la entrada, un cartel que decía Jardín de Infantes Tulipán. No era la primera vez que reciclaban una casa vieja para transformarla en una escuela. Sobre el timbre, un cartel más chiquito, portería. Hilario no pensó nada. No le importó que fuera domingo, la mañana temprano. Hizo sonar el timbre 1, 2, 3 veces, hasta que por fin vio que apareció por el fondo una anciana caminando, arreglándose la chaqueta. Se acercó hasta la reja. Sí, querido, ¿qué desea? Disculpe, señora, buen día, pero usted no es de por acá. No le noto cara conocida. No, lo que pasa es que Hilario no podía decirle la verdad. Y comenzó a decir unas cosas, pero la que habló y le dijo todo lo que necesitaba saber fue la anciana. Ella le contó que hacía 50 años atrás, en esa casa, había vivido una familia, los Dugatti, y que habían sido asesinados en esa casa. Y hasta ese día nadie había sabido quién había sido el criminal. Después siguió hablando del jardín de infantes, pero a Hilario ya no le importó más nada. La saludó, le agradeció, vio que pasaba un taxi, se subió. Cuando bajó a su casa, fue directo a contemplar el cuadro. El miedo le picoteó el corazón, porque Hilario lo que vio, ya la cara de la niña, la mujer, el hombre, el niño, todas esas caras de espanto ya no estaban. Y tampoco el jardinero. Hilario tomó el cuadro y se descontroló. Levantó al aire. El cuadro cayó y se estrelló. Y las partes fueron para todos lados. El marco para un lado, el óleo para el otro. Un cartón que sostenía por atrás al óleo debajo de la cama. Hilario estaba desesperado, él no quería romper el cuadro de su madre. Entonces se agachó a recoger las partes y ahí encontró en el suelo, que se había desprendido del cuadro cuando se había descuajarengado todo, un papel doblado en varios cuadraditos. Hilario lo desdobló. Era un papel de carta fino, tipo Biblia. La letra infantil de Irenita. Se puso los anteojos para leer y entender lo que decía. Me llamo Irene del Pino y tengo 12 años. Ayer mismo, antes de que llegara la policía, descubrí por casualidad quién es el asesino de los Dugatti. Pero él lo sabe y me amenazó diciéndome que si se me ocurre contar lo que vi, me va a matar. Me dijo también, estés donde estés y sea cuando fuera, si alguien se entera de lo que presenciaste, yo me las arreglaré para matarte, apenas me delates. Con la misma arma con que asesiné a tu amiga Andrea y al resto de su familia, a sus padres y a su hermano Lorenzo. Por si debo recordártelo, con esa misma arma que me sorprendiste lavando, voy a acariciar entonces tu cogote. Ya te estoy odiando como a los Dugatti, así que no lo olvides. Y boca cerrada. ¿Entendiste? Tengo pánico
y escribo para aliviarme un poco del peso de este secreto terrorífico. Le pido a Dios que me ayude a callar y espero que se haga justicia algún día. En el cuadro que acabo de pintar y dentro de cuyo marco voy a ocultar este mensaje, aparece el asesino con su arma, en la misma casa en la que cometió sus crímenes. Ojalá reciba su merecido castigo. Irenita. Un grito arañó la garganta de Hilario. El jardinero. El jardinero fue el asesino. Pero yo no estaba en el cuadro. ¿Dónde entonces? Hilario tomó el teléfono. Comenzó a marcar el número de la policía, pero era algo absurdo. 50 años habían pasado. Y entonces en ese momento fue cuando vio en la pared del frente proyectada la sombra de una hoz. Hilario giró. A sus espaldas había un hombre viejo, de pelo blanco, barba. El jardinero, con 50 años más. No, no, por favor, no, por favor, no me haga nada. Tenga piedad. ¿Y vos pensás que yo voy a cometer 2 veces el mismo error? Estás muy equivocado. No voy a hacer lo mismo con la estúpida de Irenita, tu mamá. Vas a terminar como los Dubati. No, no, por favor. El jardinero hacía bailar esa hoz cerca de Hilario. Mire, mire lo que hago. Mire lo que hago con el papel que escribió mi mamá. Hilario rompió pedacito por pedacito el mensaje de Irenita. Les hizo un bollito y se lo tragó. El jardinero no estaba conforme con eso. Se acercaba cada vez más, mostrándole la hoz a Hilario. Y fue en ese momento. Hilario no pudo más del terror. Sufrió un ataque cardíaco y se murió. Pasaron 2 días. Un oficial de la policía estaba contestando preguntas a los periodistas en una conferencia de prensa. Indudablemente el muchacho estaba muy consternado por la muerte de su madre. La autopsia reveló que lo último que comió fue papel. Un loco manso. ¿La habitación? No, la habitación estaba en perfecto orden. Fue un síncope lo que sufrió. El cuadro roto al lado del cadáver, era un cuadro que había pintado su mamá cuando era chiquita. Nada importante. No hay dudas que para él sí tenía un gran valor afectivo. ¿Qué había pintado ella? Una casa estilo Tudor. Tenía 2 pisos, 4 ventanas, las cortinas corridas. Y afuera, en el frente, un gran jardín. Y entre las plantas, medio disimulada ahí, la imagen de un muchacho manejando una hoz. El jardinero de la residencia. Pero nos estamos yendo por las ramas, señores. Nada tiene que ver este cuadro con la muerte de este muchacho. Se terminaron las preguntas. Y aquel cuadro, pintado por inexpertas manos infantiles. Seguramente por eso no le dieron ninguna importancia. Fue a parar al camión de la recolección de basura, junto con los otros. Había realizado una niña, cuando soñaba con ser una artista plástica,
y todos la llamaban Irenita. Bien, muy bien. Bien, Roxana. Muy bueno. Excelente, Flaca. Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias, Roxana. Jazmín Español. El camino del inmigrante, el desarraigo, la tierra nunca olvidada, la dulzura del pariente lejano, la tibieza de la novia de siempre, el amor y la lejanía. Jazmín de España, jazmín del tiempo, jazmín de los que jamás olvidan. Cuenta Marcia Corrao. Esta historia sucedió en Buenos Aires hace muchos años atrás. Existía una banda de delincuentes muy peligrosa que robaba todo lo que se le ponía adelante. Ellos operaban bajo alias. Estaba el dulce leche, el diente roto, el pelado Fernet, el potrillo y el gris. Tenían tanta experiencia en robos, robaban autos, robaban transeúntes, casas, entraderas, salideras, con armas, sin armas, hasta el cuento del tío hacían. Pero hacía tiempo ya que esa banda de delincuentes estaba en la lona. No había más trabajo, no tenían una moneda para mantener a la familia. Los pobres estaban cada vez más pobres, y los ricos se habían ido a las afueras de la ciudad, en casas grandes, llenas de alarmas, de rejas, como búnkers. ¿A quién podían robarle? La banda se reunió. Estaban para decidir la continuidad o no de la banda, que cada uno siguiera su camino, que se dedicaran a otra cosa. Hasta que llegó la idea salvadora del gris. Tenemos que robar un velorio, tenemos que asaltar un velorio, dijo el gris. Enseguida empezaron a comprar los diarios, leyeron todos los avisos fúnebres, y para su sorpresa se encontraron con que no había velatorios en las casas particulares, o los que se morían en las casas eran pobres, o si eran ricos las hacían en casas velatorias del centro, y esas casas tenían vigilancia. Era difícil asaltar a un rico en una casa. Esperaron varios días hasta que finalmente el asalto del siglo se les vino a los ojos. Había fallecido un multimillonario y lo velaban en la casa, en las afueras de la ciudad. Y allí fue la banda. El operativo lo lideraba el dulce leche. Primero consiguieron ropas finas, limpias, y llegaron a la casa, que no era una casa, era una mansión. El dulce de leche empezó a dar los parámetros del asalto. Vamos a decir que somos empleados del finado y que le venimos a dar el último adiós y a saludar a los deudos. Pongan cara triste, cara de triste. Potrillo, cara de triste. Vos también, cara de triste. Esa no es cara de triste. Entraron. Y el gris y el dulce leche empezaron a los gritos. Esto es un asalto. Todos quietitos, quietitos, se quedan en fila india y me dan todo. Me dan todo, me dan guita, me dan relojes, me dan las joyas, me dan los tapados, me dan los zapatos, todo, 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 todo. Y que el primero que se mueva, que lo recagamos a tiros, ¿eh? La gente quedó inmóvil. Todos hicieron lo que el dulce de leche dijo. Rápido. El asalto marchaba de maravillas. Cuando ya estaban todos listos,
el dulce de leche se dio cuenta que el Gris no estaba. Che, Gris, ¿dónde mierda estás, Gris? Gris se había ido al lado del féretro y estaba tanteando y tanteando al finado. Y por allí lo escucharon al Gris. Pero espera un poco, que este finado tiene como 3 anillos, tiene un reloj, ¿y para qué mierda le va a servir allá abajo de la tierra? Espera que me los agarro. Y el Gris hacía fuerza y fuerza y fuerza y no salían ni los anillos ni el reloj. Tanto forcejeó que en un momento dado el finado se sentó en el cajón y lo agarró del cuello al Gris. El susto del Gris, que quedó más pálido que el finado, el susto de la banda, el susto de los deudos, se armó un revuelo descomunal. El dulce leche, el potrillo, el diente roto salieron corriendo, ni miraban para atrás. Tenían más miedo del muerto que alguno que los persiguiera, y corrieron y corrieron y corrieron. Finalmente llegaron al aguantadero, pudieron recuperarse. Y el dulce de leche, tranquilo, empezó. A ver, pelado, trae la bolsa. Trae las bolsas, dale, vamos a repartir lo que afanamos. No, yo no traje las bolsas. Bueno, a ver vos, diente roto. Dale vos. Del susto nadie había agarrado las bolsas. El dulce de leche lo que dijo. Finalmente dijo, bueno, vamos a esperar al Gris que todavía no llegó, seguramente él trajo las bolsas. Y esperaron toda la noche, esperaron todo el día siguiente, y por allí se enteraron que el Gris había sido felicitado por los deudos del finado, y en agradecimiento por no haber enterrado al muerto vivo, le habían regalado miles de millones de pesos, un auto 0 kilómetros, una casa, un viaje a Europa y un puesto gerencial en una de las empresas del ex muerto. Cuando la banda se enteró de eso, el dulce de leche se fue directamente a la oficina del abogado que ellos conocían. Le contó toda la historia. El abogado escuchó sorprendido y luego le preguntó, y dígame cuál es el motivo de la consulta. ¿Qué cómo cuál es el motivo de la consulta? Vamos, boga, usted que sabe tanto de leyes, no se la va a llevar de arriba el Gris. No le podemos hacer juicio, algún juicio para que nos dé la mitad de las ganancias del Gris, que nos pertenece por ser un grupo, ¿no es cierto? No se la va a llevar de arriba ese Gris. Bien, Marcia, muy bien. Bien, Marcia, muy bueno. Gracias. Muy bueno, Marcia, muy bueno. Gracias. Gracias, Marcia, muchas gracias. Bueno, ahora quiero que les voy a pedir a las chicas, a las narradoras, que me vayan a mí y a todos, ¿no? Contando y diciendo qué fue lo qué cuento contaron el autor y si, por qué motivo lo eligieron o si hay algo que quieran rescatar de ese cuento. Desmuteate, Mónica. No podés. A ver. No podés. No se puede. No, se tiene que habilitar ella. Bueno, continuamos. A ver, ahí está. Bueno, ahí estás. lo que pasa es que al lado mío hay
otras pantallas y no puedo habilitar el micrófono Claro, al estar las claro, dos acá. Claro. No. Aprieto, ¿cómo no voy a saber dónde apretar? Bueno, mi cuento se llama Ni la sombra de un plan y es de Laura Lócar. Y lo elegí porque me pareció divertido, una historia que puede pasar, pero que nos hace muchas preguntas acerca de que, bueno, si sería el marido, en realidad el que estaba esperando, el que le habló por teléfono, que cómo el marido aceptó que le dijera que estaba en otra parte, esa especie de compromiso ella con el marido y por otro lado actuar tan libre y preguntarnos sobre la personalidad de esa chica, ¿no? De esa mujer. Y si haría esto siempre, y por qué lo haría, y si correría realmente alguna vez algún peligro, o era su costumbre. O sea, como que cada uno lo interprete como le parezca, como una historia, la verdad, divertida, nada más que eso. Gracias. Bueno. Grace. Lo mismo. Sí, el cuento se llama La loca muda y es de la escritora Marta Souto, una muy querida escritora que normalmente nos acompaña. Y en realidad, ¿por qué el haber elegido este cuento de esta escritora y de pronto con esta temática? La ambivalencia entre lo que es el hecho de una niña que se enfrenta con una realidad que la supera, la situación de la mamá que no le cree y que así, con un sentido muy particular, la hace partícipe de un desenlace tan fatal, tiene las dos caras, la de la mamá, ese desencadenante que es un remate muy fuerte, y de alguna manera ese dejo de ternura de parte de la abuela que le cree a su nieta y más allá de todo no pone en absoluta duda lo que ella le está participando. Esa fue un poco la razón de la elección por la que justamente este cuento lo elegí para el día de hoy, para compartir con todos ustedes, y a todos muchas gracias por estar en la sala. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Patri. Sí, el cuento que narré es El abuelo nazi de Hernán Cassiari. Y lo elegí porque, claro, el protagonista llegó a tener un abuelo así muy autoritario y él después como papá le dio esa libertad a su hija de no imponerle, ¿no? La lectura, como en un momento el párrafo dice, lo peor que uno puede hacer con los hijos es imponerle, ¿no? Que lea. Entonces, ese aprendizaje que él logró al tener un abuelo con esas características. Ese final es muy reflexivo, ¿no? Me gustó. Gracias. Gracias, Silvi. Gracias, Nancy. Nancy, hola. Contanos. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, mi cuento se titula Emma Suns. El autor es Jorge Luis Borges. Y la verdad es que yo tenía todo un prejuicio con Borges, todo un gran prejuicio. Y bueno, este camino de la narración de repente me llevó a este libro que lo tenía ahí como olvidado, guardado. Aquí hay cuentos Borges con cuentos. Y bueno, leí este policial que se titula Emma Suns y quedé flasheada. Digo, Borges escribió esto.
gusto, pero sí. Y bueno, frente a este prejuicio que yo tenía, ¿no? De que Borges era inentendible o que era aburrido, voy a ser sincera en todo esto que estoy diciendo, ¿no? Que creo que quizá alguien se identifique con lo que me pasaba a mí. Me flashé con esta historia. Dije, qué hermosa historia, porque la he leído tantas veces y la vuelvo a leer y descubro siempre cosas nuevas. Su literatura es muy particular y bueno, la verdad que es riquísima, es riquísima y me encantó tanto la forma de escribirlo, ¿no? Que, digamos, hay frases que él iría por un camino, digamos, muy simple y sin embargo él te da vueltas y está bueno y que estoy enganchadísima con Borges y me encantó la historia y por eso la elección. Bueno, genial, genial, Nancy. Mónica, hola. Sí, ¿qué tal? Bueno, en realidad, ahora les cuento por qué lo elegí, pero el cuento se llama Win Izquierdo, el enamorado, y el autor es Ariel Scher. Ariel es un periodista, tiene alrededor de 50 años, deportivo, que además le gusta contar cuentos relacionados con el fútbol, pero bueno, siempre que uno elige un cuento hay algo que le atrapa, ¿verdad? Como siempre a mí los cuentos de amor me encantan, pero este era interesante porque tenía que ver con algo que yo nunca había narrado, que es toda la actividad del fútbol. En la biografía de Ariel, que yo suelo buscar el autor para entender un poco más por qué escribe de esta manera, hay dos hechos muy significativos en su vida. Él es hijo de Tamara, una mujer que sobrevivió al atentado de la AMIA, y luego, como periodista, le tocó cubrir un evento de tenis en los Estados Unidos que finalizó 2 días después del atentado a las Torres Gemelas. Así que un hombre con un destino impactante, y sus compañeros hablan de él diciendo que es una gran persona y que es sumamente solidario. Indudablemente estas situaciones lo han impactado y bueno, lo han transformado en el ser que es. Eso me llamó mucho, mucho la atención. Así que contar el cuento para mí de Ariel, como me pasa con muchos de los autores, de los cuentos que relato, me sorprenden y me enamoran. Así que bueno, por eso lo elegí. Bien, qué lindo. Roxana, contanos. Bueno, la verdad que en la búsqueda de repertorio, de cuentos para esta contada, leí muchos. Y cuando vi aquel cuadro, se llama, el título de este cuento es Aquel cuadro, y lo escribió Elsa Bornemann, me llamó la atención, lo empecé a leer, y la verdad que me fue llevando, ¿no? Las imágenes que me iba mostrando, me pareció muy, muy, muy rico todo lo que me iba mostrando para llegar al desenlace, ¿no? Al final, cómo fue llegando al final de la historia. Y me enganché con Mirenita, me enganché con Hilario y un poquito también con el jardinero, ¿por qué no? Así que me gustó preparar este cuento, así que espero que haya gustado. Bien. Marcia, contanos. Bien, el cuento se llama Asalto fúnebre, es de Emilio Fernández Cordón. Me gustó porque es un cuento divertido y mi deseo es haber podido transmitir, cuando lo preparaba pensaba eso, poder transmitir a las personas que me escuchan lo divertido que a mí me resulta el cuento. Así que bueno, ojalá haya sucedido. Bueno, chicas, fue hermoso escucharlas y muy interesante esta pequeña comentario de
por qué eligieron el cuento. Es muy lindo porque es como, a mí por lo menos me pareció que completa el cuento, esta apreciación de ustedes. Y yo creo que todas queremos hacer saberle a quienes nos están escuchando y viendo, que las palabras previas a cada cuento que yo leí fueron escritas por Daniel Brito, que es el coordinador del grupo Jazmines. Así que bueno, eso es muy destacable. Wow, bravo. Y bueno, y ahora, si nos abrimos la galería. Y nos habilitamos los micrófonos. Bueno, chicas, este aplauso es para ustedes. Muchas gracias y las felicito. Las felicito también, muy buenas. Gracias. Muy bien narrados. Gracias a todos por estar Gracias por presentes y acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pegamos una vuelta, Silvi, con las personas que fueron quedando antes que se vayan todas. ¿Me escuchás, Silvi? Sí, te escucho. Bueno. Rosana Mazzoli, ¿qué te pareció? Maravilloso. Recién lo escribí en el chat. Bueno, yo soy muy nuevita en Madrid y en Buenos Aires hice narración en la Universidad Nacional de las Artes y la verdad que me encanta. Entonces, bueno, la conocí a Grace Lorenzo en la Casa de la Cultura, una vez narrando, y a raíz de eso, bueno, cada vez que están, donde están, me engancho en el Zoom, porque realmente me encanta, y narran muy lindo y eligen unos cuentos maravillosos. Y hacen un trabajo literario impecable. Muchas gracias, Rosana. Gracias. Felicitaciones. Nos encontramos ahora con Laura Novominsky. Hola, Laura. Hola, hola. Bueno, felicitaciones a todas. Yo tengo el placer de compartir con Mónica Palabruja, es otra bruja. Y bueno, estuve hablando mucho con Roxana previo al sábado, y la verdad que fue un hermoso momento. Voy a imitarla a Roxana. Momento muy feliz. Gracias, Laura. Gracias por estar. Laura, gracias. Gracias, Laura. Gracias. Norma Fernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que los cuentos fueron todos maravillosos, diversos y a su vez todos atrapantes, ¿no? Como uno sale de una historia y se mete en la otra y vuelve a integrarse. Maravillosos todos los cuentos, la verdad que sí. Felicitaciones, chicas. Gracias. Gracias, Norma. Hola, Margarita. Hola, bueno, decirle que fue un rato muy amable, muy lindo, muy bien, cuentos bien contados, bien elegidos, y como dijiste vos, que completaron cuando dijeron por qué lo habían hecho. Muy interesante. El señor Secher, que ella lo nombró, es el padre de Julián Serri, que escribe en Racing por los desaparecidos y todo eso. Sí, sí. Bien, bien. Un gran ser humano. Es muy valorado como periodista y como... Sí, así es, así es. Así es, Margarita. Sí. Gracias, Marga. Ahí está nuestro amigo Fernando. Bonito. Habilitate el micrófono. Hola, Fernando. Gracias por quedarte. Hola chicos. Estuvo muy lindo. ¿Cómo les va? Bien. Ahí escuché a Marcia, que hemos narrado juntos también. Tuve unos momentos porque lo agarré, estaba en una plaza y dije, bueno, los voy a poner a ver porque los quería. Y se me vinieron dos perros a la cara. Y si después ven el video van a ver que se me vinieron los perros encima. Y no lo pude escuchar completamente, pero me gustó la forma en que se lo llevaba, cómo llevaron las historias. Se nota que hay feeling entre todas ustedes. Ahí se ve la mano de Brito también. Así que, chicas, felicitaciones. Estuvo muy, pero muy lindo. Gracias, Polo. Gracias. Bueno, Silvia, cerrá. Bueno, esto fue un encuentro más con este grupo para mí bárbaro, hermoso, Jazmines, y
yo lo único que me queda es felicitarlas porque fueron la verdad me asombré con tanto cuento tan interesante como han dicho. Muy, muy, muy lindo para quedarse escuchando como dice Roxana también, que esto queda grabado, quiera lo puede ver en cualquier momento. Así que, Daniel, sí, Mónica. Yo quería agradecer tu perfecta conducción y además lo que contaste, todos los escritos de Daniel, que fueron preciosos acerca de los jazmines. Así que también un aplauso grande para ustedes dos. Bravo, 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 bravo. Gracias, Daniel. Yo gracias, antes de despedirnos, y ya son las 9, dentro de todo, no es tan tarde, pero bueno, ya la gente se está retirando, hay gente que ya está haciendo otras cosas, qué sé yo, comer, por ejemplo. Cenando, por ejemplo. Pero quiero sí decir, adhiriendo a lo que decía Mica respecto a la locución, no es fácil encontrar una narradora que colabore con la locución o la animación. Pero no por ego, ni por diva, ni nada que se le parezca, sino porque la narradora se sale de la vaina, ella también quiere contar, todos los narradores queremos contar. Sí. Pero hoy te tocó hacer esto, Silvia, y la verdad, de 10. Hermoso. De 10, realmente. De 10. Gracias. Solo puedo Gracias a todos. Chao. Las quiero mucho. Chao. Bien. Chao. Chao. No se vayan, Camila. Miren que chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí. Gracias. Vamos a aprovechar para dar salida. Disculpen, chicas, aguanten un cachito. Quedan 2 todavía.